Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, como decía el presidente del colegio, Froilán, que un sábado a la mañana estén acá, para mí la verdad que es un orgullo que estén en este congreso por el esfuerzo que significa. La verdad que llegué por primera vez a Costa Rica, llegué ayer, y no hago más que sorprenderme por el excelente trato que tengo de los ticos y especialmente agradecerle también a Eduardo Flores, que lo conozco de las diferentes misiones de observación electoral que hemos hecho en otros países, y bueno, ahí fue surgiendo una amistad y esta idea, como decía el presidente de la abogado de John Tapia, de los jóvenes abogados, esta idea de Eduardo ya la veníamos también conversando desde, no sé, desde Ecuador, desde Perú, ¿no? De hacer algún tipo de congreso acá en Costa Rica. También quiero agradecerle a John Tapia, aunque no le quiero agradecer este tema de que nos decía que teníamos mucha experiencia, es decir, nos dijo viejos, nos decíamos recién con Gilberto. Yo me considero joven todavía, no tan joven abogado, pero y especialmente también a Katia Hernández, que es la secretaria del Consejo Directivo de la Asociación de Observadores Electorales de Costa Rica. Bueno, dichos los agradecimientos, como normalmente digo en todas las charlas que tengo que hablar sobre estos temas, que son temas controvertidos muchas veces controvertidos cuando hablamos acerca de la normativa electoral, de los procesos electorales, del proceso judicial electoral. Y son tan controvertidos que muchas veces digo, bueno, a ver, me pueden interrumpir, me pueden gritar, me pueden tirar cosas. El límite es la agresión física. Sobre todo porque, bueno, esta vez sí tengo una escapatoria. Muchas veces cuando me ponen a hablar no tengo salida, ¿no? Para atrás y no me puedo escapar. Como decía Katia, la idea es en las próximas, Eduardo, 14 horas, no, en la próxima hora y 5 más o menos, vamos a hacer referencia a lo que es el sistema político argentino para ir directamente al procedimiento judicial electoral, que es el interés un poco que me manifestaba Eduardo que tenían, contarles un poco de cómo son nuestras elecciones, que son totalmente diferentes a las que tienen acá en Costa Rica. Y bueno, les traje algunas boletas nuestras para que vean, ¿no? Para que vean y sientan, y les traje para ustedes de cómo se vota en nuestro país. Y como decía Katia, es cierto, estamos armando la próxima misión de observación electoral. Los argentinos votamos el próximo 22 de octubre, en lo que son las elecciones de medio término, y obviamente que también voy a hacer referencia al armado de las misiones de observación electoral y a hacerles una invitación ya para la próxima elección presidencial del 2019 en Argentina, para que vengan los costarricenses a observar cómo es nuestro procedimiento electoral en las elecciones presidenciales. Bueno, para hablar acerca de cómo tenemos armado nuestro proceso electoral, necesariamente tengo que hacer alguna síntesis normativa de cómo es nuestro país y cómo se diferencia de la mayoría de los países de América. Para eso vamos a hablar brevemente, para que tengan una idea de lo que es la Argentina, cómo está dividido y qué dicen los artículos de la Constitución. Todo eso para qué, para poder entender luego de qué estamos hablando cuando hablamos de los procesos judiciales. Vamos a hacer un análisis breve de la última ley importante de reforma electoral de Argentina y vamos a hablar acerca de las características que tiene la próxima reforma política electoral en la República Argentina, que a partir de diciembre va a estar ingresada nuevamente en el Congreso Nacional y va a ser otra de las reformas importantes electorales que van a tener novedades, como por ejemplo la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos electorales. La República Argentina, para tener una idea, es un país que bueno, está ubicado en América del Sur, que tiene hoy un poquito más de 40 millones de habitantes,
que estos 40 millones de habitantes están distribuidos no geográficamente en todos los lugares, sino que la mayoría está concentrada alrededor de la provincia alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, donde la capital de la provincia de Buenos Aires es donde vivo yo, donde doy clases en la Universidad Nacional de La Plata y donde es la capital de la provincia y donde está el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque con estos 42 millones de habitantes de la República Argentina, casi 15 millones de habitantes viven en la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que tiene una extensión territorial similar a la de Francia. Habría que ver después el comparativo con Costa Rica de hasta dónde podemos ubicar el estado de Costa Rica dentro de la provincia de Buenos Aires. También tenemos un sistema de votación, votamos cada 2 años, y lo hacemos en forma ininterrumpida desde la vuelta a la democracia recién en 1983. También vamos a hablar de esto, de lo que fue el siglo XX y específicamente con los golpes de Estado en la República Argentina. Dentro de estos 42 millones de habitantes tenemos un padrón electoral de aproximadamente 29, 30 millones de electores, donde en las últimas elecciones fueron a votar casi 28 millones de electores. La Constitución Nacional Argentina fue sancionada en 1994 y establece algunas características que quiero comentarles, específicamente las que tienen referencia a la cuestión electoral. El artículo 37 va a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y va a establecer las características del sufragio en la Argentina. El sufragio en la Argentina es universal, igual, secreto y obligatorio. Estas características hasta 1994 estaban reguladas en una ley de 1912, y que el constituyente en el 94 la va a llevar a la Constitución Nacional Argentina. Tenemos también la referencia por primera vez en un texto constitucional a la existencia de los partidos políticos. La Constitución histórica de 1853 no hacía referencia a los partidos políticos y esto es la primera vez que lo va a hacer. Y esto se va a ver plasmado específicamente en el artículo 38 de la Constitución Nacional, donde dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Esto lo que hace es elevar el nivel de una ley a la Constitución Nacional de los partidos políticos. Ahí lo que va a garantizar el Estado, entre otras cosas, es el sostenimiento económico de los partidos políticos y también va a tratar de garantizar la capacitación de los dirigentes de los diferentes partidos políticos que tienen reconocida la personería en la República Argentina. ¿Cómo están compuestas las cámaras? Yo os he dicho que votamos de forma interrumpida cada 2 años de 1983. Bueno, tenemos cada 4 años ahora, después de la reforma del 94, elecciones presidenciales y cada 2 años elecciones de medio término. Específicamente la República Argentina tiene un Congreso Nacional que está compuesto de 2 cámaras, una de diputados y una de senadores. La Cámara de Diputados está compuesta de acuerdo a la población y a casi de cada una de las provincias. Nuestro país tiene, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional, es una república federal. Federal como Estados Unidos, como México y como Brasil, que son los únicos países que tienen estas características respecto del resto de los países de América. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona que tengamos 24 provincias, que estas 24 provincias repliquen el sistema de gobierno nacional, es decir, que en el gobierno nacional tenemos un presidente que es la cabeza del Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, como decíamos recién, con 2 cámaras y un Poder Judicial. Y en cada una de las provincias vamos a ver replicado lo mismo, es decir, en las provincias tenemos un gobernador, Cámara de Senadores y Diputados provinciales en algunas provincias, en algunas son unicamerales, y la cabeza del Poder Judicial, que se puede llamar Tribunal Supremo, Superior Tribunal, Corte Electoral de cada una de las provincias. ¿Por qué les digo esto? Porque este sistema
este sistema va a complejizar aún más las características de las demandas judiciales con respecto a los temas electorales, porque después vamos a ver que tenemos un fuero que no es especial electoral, tal como entiendo tienen acá, tienen en Panamá, sino que es compartido con los otros fueros, con las otras materias. Volviendo a la Cámara de Diputados, tenemos un Congreso que tiene 257 diputados y cada diputado representa a las provincias, es decir, que a mayor cantidad de población en una provincia, mayor cantidad de diputados. De 257 diputados que hay en el Congreso Nacional, 70 pertenecen a la provincia de Buenos Aires por esta enormidad de población que tiene con respecto y con diferencia al resto de las provincias de la República Argentina. El Senado, en este caso, está compuesto por 3 senadores por cada una de las provincias y 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a adquirir su carácter, este carácter en 1994, y la Ciudad Autónoma va a tener diputados nacionales y senadores nacionales. Acá hay una característica interesante porque de estos 3 senadores que va a tener cada una de las provincias, 2 se van a elegir por el partido que logre la mayoría en las elecciones y 1 por el partido que le siga. Pero es importante esto, la Constitución hace referencia a partidos políticos, es decir que no se pueden presentar candidaturas por fuera de los partidos políticos en la República Argentina, porque si no, no se estaría cumpliendo con este artículo de la Constitución Nacional. Es decir, que el constituyente lo que trata de hacer en 1994 es reforzar la existencia de los partidos políticos que, como ustedes saben, están hoy en crisis. ¿Cómo se elige el presidente y vicepresidente de la Nación? Tiene un sistema muy particular. Ahora el presidente tiene un mandato de 4 años. Hasta antes del 94 el presidente duraba 6 años. Y se va a elegir con algunas características. En el artículo 89 habla de las características que son similares a todos los países, que tiene que tener nacionalidad del país, o haber nacido por ser hijo de ciudadanos nativos. Y el presidente ahora, después de 1994, va a ser elegido en forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del 94 al presidente argentino lo elegíamos en forma indirecta mediante el colegio electoral. A partir de ahora se elige votándolo directamente cada uno de los electores. Y también establece un sistema de doble vuelta que hasta antes no estaba, que no existía. En la elección, el que saca más votos tendría que ganar, pero no es así porque vamos a ver cuáles son las características que habla acerca de la Constitución de la segunda vuelta electoral. Y tiene un sistema bastante complejo. Para que un presidente sea electo, tiene que ganar por más del 45% de los votos totales emitidos, o más del 40%, pero que la diferencia con el partido político frente que le siga tiene que tener una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. Esto, en la última elección del 2015, nosotros tuvimos elecciones presidenciales en el 2015, no se dio y por primera vez fuimos a la segunda vuelta electoral. Yo les traje también los cómputos del último resultado de la elección. Y obviamente que si todos los partidos sacan, como fue en la elección de 2015, menos del 40%, sistemáticamente los 2 partidos, el primero y el segundo, van a una segunda vuelta electoral. El sufragio de la Argentina. El sufragio de la Argentina comienza desde hace mucho tiempo. Como saben, nosotros la independencia de la Argentina tenemos en 1816, pero ya en 1810, con la Revolución de Mayo, ya se habían realizado algunas primeras elecciones, obviamente con características muy limitadas. Por ejemplo, en 1816, ya cuando teníamos la independencia, el cuerpo electoral lo integraban, decía la normativa, la gente más sana y principal. Habría que ver cuál era, ¿no? Había que ser blanco, tener casa y oficio conocido, ser honorable. De esta manera, en la República Argentina quedaban afuera los artesanos, los mestizos, los negros, los indígenas, los criollos pobres, etcétera, etcétera. Es decir, que votaba una población muy, muy pequeña.
Específicamente la primera elección realizada en el país fue en 1812, entre el 1 y el 3 de abril, y ahí era en forma indirecta. Se elegían electores, y esos electores designaban diputados a la Asamblea Provisional del Río de la Plata. El sufragio se va a establecer, siempre, no sé si, esto por ahí se da en muchos países, pero tenemos la idea de regular en nuestras leyes cuestiones grandilocuentes, como por ejemplo lo que pasó en 1821, donde estaba Rivadavia y sanciona la ley electoral estableciendo el sufragio universal por primera vez en América del Sur. Cuestión que obviamente no era universal porque no votaban las mujeres. Recién ahora vamos a ver cuándo empiezan a votar las mujeres en la República Argentina, y había que ser mayor de 25 años, tener casa, pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos específicamente ahora sí, la sanción de la Constitución nuestra, de la República Argentina, es en 1853, y específicamente hablaba de que la Cámara de Diputados se compone de representantes directamente elegidos por el pueblo, y las elecciones de senadores, hasta 1994, los elegían las legislaturas provinciales, es decir, se ponían de acuerdo cada provincia y decía, va por el partido de la mayoría este candidato y por el que le sigue este candidato. Tenían entonces cada provincia 2 senadores y no 3 como tenemos ahora. La peor etapa electoral, y ahí sí podemos hablar de etapa fraudulenta, fue desde lo que fue la sanción de la Constitución Histórica de la Argentina en 1853 hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, donde recuerden que recién les decía que el sufragio va a ser universal, igual, secreto y obligatorio. En esta época se trató de avanzar con el perfeccionamiento del sufragio, pero la realidad era que se cometían todo tipo de atropellos. Había, por ejemplo, casos donde las elecciones, en esta época, de 1853 a 1912, las elecciones se ganaban por el 100% de los votos, o aparecía lo que llamamos en la Argentina, no sé si acá también lo llaman, urnas embarazadas, había cambio de urnas, etcétera, etcétera, etcétera. El voto femenino. El voto femenino tenemos dos casos típicos. El primero, el de Julieta Lanteri. Ya nos vamos hasta 1910, donde Julieta Lanteri es la primera médica egresada de la República Argentina que quiso votar. Y esto lo logró mediante una demanda que llega hasta la Corte de la República Argentina, donde la Corte le indica al Poder Ejecutivo que la incorpore al padrón electoral. Puede votar, pero después los posteriores gobiernos la sacan del padrón. Entonces, ¿qué hizo Julieta Lanteri? Dice, bueno, si me sacan del padrón, yo voy a hacer otra cosa que puedo hacer, que es postularme. Entonces crea un partido político y se postula. Hasta 1822, un partido feminista que va a obtener un 3-4% de los sufragios. Luego, la constitución de la provincia de San Juan, una provincia que está cerca de la cordillera de los Andes, va a tener recién en 1927 permitirle el voto a las mujeres en las elecciones municipales. Y luego Eva Perón, la esposa del expresidente Juan Domingo Perón, va a llevar adelante con mucha fuerza lo que fue la ley 13.010, donde va a poder votar la mujer por primera vez en la República Argentina. Esto es una ley de 1951 y la mujer va a votar en 1952. Estos son unos afiches que recordaban el gobierno de Perón de aquel entonces, donde le daban el voto a la mujer. Habíamos hablado de la ley Sáenz Peña. Yo quiero hacer un poco de referencia a cómo se votaba en la República Argentina antes. Desde la ley Sáenz Peña, el que ganaba se llevaba todos los cargos, es decir, el que ganaba la elección se llevaba toda la cantidad de diputados y senadores. Con la ley Sáenz Peña, lo que se empieza a permitir es la aparición de la representación de las minorías, es decir, que había un tercio restante que al partido que salía en segundo lugar le permitían ingresar con ese tercio a las bancas en el Congreso. Esto
de a poco fue cambiando y lo que va a lograr después de esta sanción es que por primera vez un partido que ya venía participando en las elecciones, la Unión Cívica Radical, llega al gobierno y los gobiernos históricamente de los conservadores perdieran por primera vez en la historia de la República Argentina la posibilidad de poner a un presidente. Hubo cambios, pero tampoco me quiero detener tanto después de la ley Sáenz Peña, pero fueron cambios que fueron momentáneos de acuerdo al gobierno de turno. Y acá les traje unos datos de lo que fue la primera elección con la ley Sáenz Peña en 1916. Fíjense, había un total de 1.200.000 empadronados en 1916 y fueron a votar 747.000. Y este es el primer presidente de la Unión Cívica Radical que es elegido justamente por la aplicación de la ley Sáenz Peña. Después tuvimos elecciones en 1922, en 1928, esto se los dejo para el que lo quiera porque es un estudio electoral histórico de la República Argentina. Pero ¿por qué les traigo esto? Porque, como ustedes saben, desgraciadamente en la República Argentina el siglo XX fue el siglo de los golpes de Estado, de los gobiernos de facto. El primer gobierno de facto va a ocurrir en la mitad del mandato, del segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, que había ganado en esa elección, fíjense, con una cantidad importante, el porcentaje importante de los votos. En 1930, 2 años después, va a ocurrir el primer golpe de Estado de la República Argentina. Acá se van a suspender todas las garantías constitucionales y se va a llamar a elecciones y el partido que se va a abstener de participar justamente es la Unión Cívica Radical. En 1931 se llama a elecciones y nuevamente vuelven a agarrar los conservadores que habían perdido el poder en 1916. Cada 6 años, el mandato era cada 6 años, se va a hacer una nueva elección. Ustedes, les traigo acá, va creciendo el padrón electoral de casi 2 millones a 2,5 millones. Y en 1943, casi antes de finalizar el mandato, va a ocurrir el segundo golpe de Estado en la República Argentina. Y esto va a desembocar en lo que fue la aparición de lo que se llama en la República Argentina el peronismo, es decir, en 1946 va a triunfar el general Juan Domingo Perón y esto va a hacer varios cambios en lo que fueron las elecciones. Se va a cambiar el sistema, después se va a retroceder. En 1951, fíjense cómo crece la cantidad de electores que tiene la República Argentina, donde estamos hablando de que ya estamos casi en los 9 millones de ciudadanos empadronados. ¿Por qué? Porque acá la mujer va a incorporarse a las elecciones. El tercer golpe de Estado ocurre en contra del general Juan Domingo Perón en 1955 y va a haber una salida electoral recién en 1958. Ya llegábamos a los 10 millones de electores. El gobierno tampoco va a terminar. A los 4 años va a ocurrir otro golpe de Estado, en 1962. Va a asumir el presidente del Senado y el año siguiente se van a llamar nuevamente a elecciones y el padrón electoral sigue creciendo. Fíjense otra cosa, el porcentaje que tenemos histórico en la República Argentina de la participación electoral, que esto es un tema que quiero hablar ya sobre el final. La participación electoral en la República Argentina ronda en las últimas elecciones entre el 80 y 82%. De los electores, recordemos que el voto es obligatorio. En 1966, otro golpe de Estado va a derrocar a este gobierno a los 4 años y la vuelta a la democracia, a las elecciones, va a ser en 1973. En 1973 va a ganar nuevamente el peronismo, pero con otra persona, que era Cámpora en ese momento, y va a renunciar al año siguiente para llamar a elecciones de nuevo y que vuelva en lo que fue la tercera presidencia del ex presidente Juan Domingo Perón. Y vamos a ver el último golpe de Estado en la República Argentina, quizás el más sangriento de la historia de nuestra República, el 24 de marzo de 76, y va a durar hasta 1983, que como les decía hoy, al principio de la charla, tenemos una democracia joven todavía, pero ininterrumpida en la República Argentina. Tenemos el periodo más largo de democracia en nuestro país. El 30 de octubre de 1983, nuevamente la Unión Cívica Radical, aquella que había ganado con Hipólito Yrigoyen en 1916, que había participado en algunos gobiernos en 1966, 58,
con el expresidente Raúl Alfonsín, va a obtener el triunfo ajustado sobre el otro candidato del peronismo. Hasta este momento en la República Argentina teníamos un sistema bipartidista, es decir, dos partidos importantes, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Esto es una reseña de los presidentes de la democracia ininterrumpida. A Raúl Alfonsín, recuerden que teníamos un mandato de 6 años, 1983 a 1989. Carlos Menem tuvo un periodo de 6 años y un periodo de 4 años después de la reforma de la Constitución, porque la Constitución se reforma en el gobierno del expresidente Menem. Luego va a gobernar la alianza con Fernando de la Rúa y ahí sí vamos a tener la crisis del 2001, donde va a renunciar el expresidente de la Rúa. Van a haber 4 presidentes que fueron interinos hasta que la Asamblea Legislativa va a elegir a un presidente que es un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue Eduardo Duhalde. Va a durar hasta el 2003 y en 2003 se van a llamar a elecciones, es decir, se va a respetar lo de 1999 al 2003, se llaman a elecciones y va a triunfar el expresidente Néstor Kirchner, que va a durar un mandato. El segundo mandato va a ser el de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner fallece en el 2010 y nuevamente se va a presentar la expresidenta Cristina Fernández, donde va a ganar nuevamente hasta que llega el 2015 y tenemos nuevamente un cambio de signo político en 2015 con el presidente Mauricio Macri. Perdón si los estoy aburriendo, pero esto es un poco la historia electoral argentina y ya vamos al tema específico de la organización judicial y el proceso contencioso electoral. Los electores, como yo decía, eran 32 millones en 2015, hay un 3,18% más en el 2017. Los cargos a elegir, estos son los resultados de la elección del 2015, que como yo les decía, es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de tener una segunda vuelta electoral, es decir, fíjense, la Alianza Frente para la Victoria obtuvo casi 10 millones de votos y la Alianza Cambiemos pierde en esta primera vuelta con un poquito más de 8 millones y medio de votos. Fíjense el porcentaje, 37,08 y 34,15. Ninguno de los dos partidos llegó al 40%, ninguno de los frentes al 40%, por ende se aplicaba el artículo 95 que establece que haya una segunda vuelta. Y esta ocurre el 22 de noviembre de 2015, donde, fíjense, también se los traje esto, ¿por qué? Porque en una elección de casi 26 millones de votos, la diferencia fue de menos de 500.000 votos. Y no hubo problemas en la República Argentina, no hubo denuncias de fraude, no hubo ningún tipo de denuncias acerca de quién había ganado o quién no había ganado. La justicia electoral nacional. Como yo les decía, es un tema complejo y la complejidad radica en la organización federal de nuestro Estado. Es decir, tenemos replicadas elecciones en cada una de las provincias que pueden ser simultáneas con el gobierno nacional o separadas. Esto está de acuerdo a la legislación de cada provincia, si las quiere hacer el mismo día que las elecciones nacionales o no. Y ahora vamos a ver un ejemplo claro. Y después tenemos otras provincias que deciden, o que las mismas constituciones provinciales dicen que no se deben hacer las elecciones en forma simultánea. Para esto, se empieza a crear recién en 1966, en 1971, se va a estructurar, va a desaparecer en el 66 en un gobierno de facto, lo que era la Cámara Nacional Electoral, y en 1971 recién se va a reestructurar el tribunal que va a dar origen a la actual Cámara Nacional Electoral, que es el único tribunal de alzada específico y electoral cuya jurisprudencia tiene validez de fallo plenario y es obligatorio para todos los jueces de primera instancia y juntas nacionales electorales. ¿Cuáles son los jueces de primera instancia? Como competencia electoral son los jueces federales de cada una de las provincias. Y estos jueces federales no tienen competencia exclusiva en materia electoral, sino que tienen en materia penal, en materia civil, en materia comercial, y tienen una secretaría que se encarga de las cuestiones electorales. Esto hace que también
se cree lo que son las llamadas juntas nacionales electorales. ¿Y qué son? Estos son organismos temporarios que se conforman meses antes de cada una de las elecciones. Y están conformados por jueces, es decir, por el presidente de la Cámara Federal de la provincia, por el juez federal de cada una de las provincias, y se le agrega el presidente de la Corte o Tribunal Superior o Superior Tribunal de cada una de las provincias. Esos son los 3 jueces que van a tener a cargo la organización de cada una de las elecciones en cada una de las provincias. Y va a variar la competencia, porque si las elecciones son simultáneas, van a tener una competencia, y si no son simultáneas, van a tener otra competencia. ¿Por qué? Porque para complejizarlo un poco más, si las elecciones fueran simultáneas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el mismo día se va a elegir cargos nacionales, es decir, en este caso el 22 de noviembre elegimos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero también vamos a elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares el mismo día. Pero estos cargos son provinciales, es decir, que acá va a tener competencia lo que es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Y esto, a su vez, es complejo, ¿por qué? Porque cada vez que hay que escribir candidatos, los candidatos se escriben a nivel local, provincial, en la Junta Electoral. Los candidatos a nivel nacional se escriben en el Juzgado Federal. Esto se los traje a ejemplo para que vean cómo votamos los argentinos. El 22 de octubre, esta es una boleta que se votó, donde los primeros 2 cuerpos de esta boleta son las categorías nacionales, eso después se los dejo. Y los últimos 2 cuerpos son los candidatos de las categorías provinciales. ¿Sí? El que va a tener competencia en esto, esta Junta Electoral Nacional, al ser simultáneas va a arrogarse la competencia de la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires para todos los cargos, salvo para la inscripción y para diplomar a los candidatos que sean electos. Yo acá les traje la de los 2 partidos principales. Esta es la del oficialismo y, como venían en la otra, es de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso también se me ocurrió traerles esto, para que vean cómo votamos, porque no tenemos boleta única en papel como tienen ustedes y como tienen la mayoría de los países de América. Salvo queda Resistencia allá en América del Sur, Uruguay y Argentina. El resto de los países o tienen un sistema de votación electrónica o tienen sistemas de boleta única. Quizá muchas veces se podría entender esto porque no son casos de estados federales. Y en los estados federales muchas veces, como por ejemplo en Estados Unidos, se utiliza otro mecanismo que es el de los condados y cada uno vota por circunscripciones uninominales para los candidatos a representantes, tienen un sistema electoral diferente, lo que no lo hace tan complejo como el sistema electoral de la República Argentina. ¿Qué hace un abogado si tiene que hacer una demanda en un caso de un candidato que va a su estudio y le dice, mirá, no me quieren dejar presentarme a elecciones? Tenemos casos muchísimos. Lo primero que tiene que hacer el abogado es decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué elección estamos hablando? Y a ver dónde yo voy a presentar el escrito, la demanda, por la categoría de candidato que estamos hablando. Si es nacional, lo tenemos que presentar al juzgado federal. Si es un candidato provincial, a la Junta Electoral de cada provincia, y a su vez, cómo va a ser el circuito después. Es decir, si el juzgado federal resuelve en contra, ¿dónde voy a ir yo a apelar? Bueno, si estamos hablando de un juzgado federal, puedo apelar, como decíamos recién, al órgano de alzada, que es la Cámara Nacional Electoral. Si la Cámara Nacional Electoral se expide y también resuelve en contra, puedo llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. No es el mismo caso en la provincia de Buenos Aires, donde si estamos hablando de un candidato local, estamos hablando entonces de que va a intervenir la Junta Electoral Provincial y que ya no es tan simple la organización porque no hay nada, no lo dice nada la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, y ahí los abogados no saben qué hacer cuando tienen que apelar una resolución de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, y pueden ir a un juzgado contencioso administrativo de la provincia, pueden ir directamente a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pueden presentar un amparo a cualquier juez de la provincia de Buenos Aires.
Y muchas veces esto queda en el limbo, queda sin ningún tipo de resolución, porque como ustedes saben, los tiempos electorales son otros. Son problemas que se suceden ya durante el proceso electoral, ya durante la implementación de las candidaturas, y muchas veces resuelven, o cuando va a resolver el organismo judicial, o se declara incompetente y ya pasaron las elecciones, o dice y resuelve, cuando voy a resolver ya pasaron las elecciones, entonces esto decae en abstracto. Esto es la realidad de lo que pasa en nuestro sistema judicial electoral. ¿Cómo venimos, Eduardo, de tiempo? Venimos bien. Vamos a ver un poco de las reformas electorales. Y quería hacer también referencia al tema del amparo, porque me pidieron específicamente que hable sobre el amparo. Ustedes saben que en la República Argentina el amparo electoral no se utiliza como en la mayoría de los países de Centroamérica. Nuestro amparo electoral está estipulado en las leyes electorales, en el Código Electoral Nacional, en el artículo 10, en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires y en las leyes de otras provincias. ¿Pero a qué se refiere el amparo electoral? Esta acción expedita y rápida que establece uno de los artículos de la Constitución, porque el amparo está en la Constitución Nacional, cuando tenemos un problema de que a un elector no lo dejan votar, por ejemplo. Entonces, el día que va a ir a votar, le impide votar la mesa de votación porque documento habilitante, tal como lo dice, o el presidente de mesa decide no dejarlo votar. Entonces, ahí se implementa el amparo electoral. El amparo electoral se resuelve en el momento, hasta verbalmente, y fíjense, la ley electoral lo que hace, amplía el nivel de funcionarios para poder resolverlo. Lo que dice es que cualquier funcionario, ni siquiera del gobierno, del Poder Judicial, cualquier funcionario puede resolver un amparo electoral. Es decir que los secretarios de los juzgados, los auxiliares letrados, los jueces de paz, que sé que acá no tienen, pero los juzgados de menor cuantía, pueden resolver los amparos electorales para dejar o permitir o no votar a uno de los electores. Por eso estamos hablando, cuando hablamos de amparo, es totalmente diferente a lo que pasa en Centroamérica, donde sí se utiliza este instrumento judicial normalmente. Bueno, cuando empezamos también a hablar, hablábamos de las reformas electorales. Y las reformas electorales que hoy por hoy se están discutiendo, les diría que en casi todos los países de América, en algunos ha pasado. En nuestro país la última reforma electoral importante fue en el 2009. Ahora el actual gobierno, el gobierno de Macri, quiere llevar adelante una nueva reforma electoral que fracasó el año pasado y que ahora están esperando el resultado de estas elecciones para volver a insistir con el proyecto de reforma electoral. Las reformas electorales, obviamente, en la Constitución Nacional Argentina tienen que tener un consenso importante. ¿Por qué? Porque para reformar nuestro sistema electoral, nuestro sistema de votación, se requieren mayorías calificadas en el Congreso, es decir, mayorías agravadas. No cualquier partido puede sancionar una ley y reformar el sistema electoral, sino que se exigen mayorías agravadas. Y además, cada vez que se va a plantear una reforma electoral, estas tienen que ser creíbles y tienen que ser una demanda, si se quiere, de la ciudadanía en general. ¿Por qué esto? Porque en los últimos procesos electorales, por lo menos de acá a 15 años, la judicialización de la política va en escalada. No sé si acá también pasa lo mismo, pero me parece que es un síntoma de muchísimos países de América donde las cuestiones judiciales previas a cada una de las elecciones va en alza. Es por eso que en la República Argentina, en 2009, en la última reforma importante, casi tan importante como hablábamos de la ley Sáenz Peña, que va a establecer este sistema de lista incompleta, donde puede participar por primera vez, tiene representación en la minoría, donde se va a permitir, donde se va a hacer obligatorio el voto, donde se va a hacer igual y secreto el voto. Antes el voto, yo no lo dije, pero era cantado, era viva voz. Entonces acá también lo tenían en su momento, pero ahora vamos a ver qué es lo que hacen los argentinos para resguardar el secreto del voto. Esta nueva reforma electoral 2009 gira en torno a 4 ejes fundamentales. Va a modificar la ley de partidos políticos, va a establecer un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
va a modificar y va a establecer un nuevo financiamiento de las campañas electorales y va a modernizar el Código Nacional Electoral. Sobre estos 4 ejes gira y tiene la aplicación a nuestro sistema electoral. En cuanto a la ley de partidos políticos, son 3 o 4 pinceladas que quiero decirles de estos temas. Bueno, en primer lugar, los partidos políticos ahora van a necesitar una cantidad mínima de afiliados. Y va a haber un fiscal que todos los meses de febrero, todos los años, de acuerdo al padrón electoral, al crecimiento del padrón electoral, les va a exigir que afilie a más personas bajo pena de declarar la caducidad de esa personería del partido político. Es decir, que los partidos políticos realmente que quieran participar en las elecciones van a tener que tener un número de afiliados mínimo establecido de acuerdo al padrón donde se quieran presentar. Hay caducidades, hay más de 47 caducidades de partidos a nivel nacional, decretadas por la Cámara Nacional Electoral, y esto hace que los partidos empiecen a depurar la cantidad de afiliados y tratar de instar nuevamente, elección tras elección, a la incorporación de nuevos afiliados a esos partidos políticos, bajo la posibilidad de que caduque ese partido político. Se estableció el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es un sistema de primarias, pero que se va a hacer el mismo día para todos los partidos. Estas boletas que están circulando son específicas de los que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias desde agosto pasado. Todavía no están impresas las boletas del 22 de octubre. ¿Y qué pasa con estas primarias? Que el elector tiene la obligación de ir a votar, la obligación de elegir a algún candidato que ofrecen los partidos políticos, que muchas veces hay elecciones internas dentro de cada partido y las van a ver esas elecciones internas plasmadas en los cuartos oscuros, en las cámaras secretas, cuando vamos a votar. Es decir, que todos los electores dirimen la interna de un partido político el mismo día y es obligatorio. Esto al principio no fue tan criticado, pero ahora sí, ahora está recibiendo una crítica importante de la gente, primero porque dicen que es un gasto considerable, que el ciudadano no tendría que meterse en la interna, resolver qué candidatos son los que va a presentar cada partido en las elecciones generales que siguen a la elección primaria. Además, estas primarias lo que va a establecer es un piso de votos, es decir, los candidatos o frentes o partidos políticos que no saquen más del 1,5%, es muy poco, del padrón electoral donde se presentan, no van a poder presentarse a las elecciones generales. Es decir, que un partido que se presenta y saca el 0,9% de los votos del padrón de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 120.000 votos, no va a poder presentar a ese candidato para la elección general, donde efectivamente es así, es la elección que importa, que es la elección donde se van a distribuir las bancas, por ejemplo en esta elección legislativa, a partir de diciembre próximo. ¿Se entiende? Es decir, le establece un piso mínimo de cantidad de votos. Como decía, son obligatorias. Si no vamos a votar, nos van a sancionar y nos van a poner una multa. Estas multas todavía son, de acuerdo al derecho comparado, son mínimas en cantidad de dólares. Les estaría hablando de que si una persona no va a votar, estamos hablando de unos $30, $25 de multa, que no es como en Perú, que son 400 dólares, y por eso yo les preguntaba, ¿no? Cuando fui a Perú, decía, ¿por qué vienen? O sea, si bien tienen el voto obligatorio, va mucha gente a votar, y me dice, mirá, yo en realidad no quiero venir a votar, pero si no voy a votar me aplican $400 de multa, así que esto me hace que tenga que ir sí o sí a votar. En la República Argentina los índices todavía siguen siendo altos, 82% de los electores van a votar, pero la multa todavía sigue siendo poca. Financiamiento de las campañas electorales. Esto también revolucionó un poco el sistema. Ya no se admiten más aportes privados para las campañas, sino que los aportes van a tener que ser en forma personal. Es decir, una empresa no va a poder aportar para determinada campaña, sino que si quiere alguien aportar va a tener que ser el titular de la empresa, con nombre y apellido, va a tener un límite pequeño, de no más de $1.000, $1.500 puede aportar el presidente de tal empresa. Y va a tener que figurar esto registrado, es decir, que se va a registrar el aporte de cada uno de los empresarios al límite que tienen y va a tener esto un control muy importante y los van a seguir
no sé, la FIP, la dirección impositiva, no sé cómo se llama acá en Costa Rica. Esto, a mi entender, es muy bueno porque se evita que las empresas pongan diferentes cantidades de dinero en las campañas de los partidos políticos. La otra cuestión es que el sistema de financiamiento es mixto, es decir, va por el aporte privado, va por el aporte de los afiliados si quieren, pero van a tener que estar registrados y van a tener un mínimo, no más de, por eso estábamos hablando de no más de $1.000 se puede aportar en cada campaña en forma personal. Pero además el financiamiento, como decía, es mixto. ¿Por qué? Porque el Estado les va a dar dinero de acuerdo a la cantidad de votos que haya sacado en la última elección ese partido frente. O si es un frente, se va a sumar la cantidad de votos que obtuvieron cada uno de los partidos y les va a dar el dinero al Estado. ¿Para qué? Para financiar la impresión de las boletas. Estas boletas que están circulando las tienen que imprimir los partidos. No las imprime el Estado. No las imprime el Estado como acá, que es una boleta única, las tienen que hacer el Estado y las garantiza. Sino que el partido político, con el dinero que le da al Estado, va a imprimir sus boletas. Esto vamos a ver después qué es lo que pasa normalmente en nuestras elecciones. Esto entiendo, a mi punto de vista, ha mejorado porque ha bajado muchísimo el costo de cada una de las elecciones. ¿Por qué? Porque la publicidad ahora va a ser equitativa para todos los partidos que se presenten. Es decir, el Estado le va a garantizar la misma publicidad en los medios gráficos, en la radio, en la televisión, a todos los partidos que se presentan por igual. No va a tener un partido más minutos al aire o no va a tener un partido más minutos al aire en prime time, qué sé yo, a las 9 de la noche, que es el prime time en Argentina en la televisión. Hoy va a tener un partido de la propaganda, mañana va a tener otro. Y así sucesivamente para que se arme una publicidad de forma equitativa. ¿Qué ha permitido esto? Que desde que se aplica esta ley, los partidos de izquierda radical en la República Argentina, por primera vez, después de mucho tiempo, tengan diputados en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque tuvieron una visualización en cuanto a la publicidad igual que el partido oficialista, igual que el partido más importante, la frente más importante de la oposición. Es decir, que el electorado veía en la campaña la misma publicidad para todos los partidos. Esto también me parece que es un tema interesante y que ha disminuido muchísimo la cantidad de dinero que se utiliza en cada elección. La otra cuestión, el otro punto que toca esta reforma es la modernización del Código Electoral. Hasta el 2011 nosotros votábamos con boletas de papel, tal como las que están circulando, pero eran en blanco y negro, no podían tener fotos. Ahora ya ustedes están viendo boletas que tienen fotografías o líderes políticos de cada uno de los partidos, históricos. Ahí la van a ver si está circulando lo que es la expresidenta Cristina Kirchner, está la foto de Perón. Bueno, los logos, los números de los partidos, está todo regulado en un decreto donde todos los partidos tienen que imprimir la boleta con el mismo tamaño, con el mismo color, etcétera, etcétera. Y cada color representa un partido, ¿sí? O un frente, y se van eligiendo estos colores. Además, se va a modernizar el padrón electoral. El padrón electoral históricamente eran listados, ahora estos listados tienen fotografía, estos listados tienen la posibilidad, tienen la obligación, el elector cuando va a votar, de firmar el padrón, y el presidente de la mesa de votación tiene la obligación de darles una constancia firmada por el presidente de mesa a cada elector. Esto antes se hacía cuando teníamos un documento nacional de identidad, que era una libreta, y se ponía un sello en el documento. Ahora, cada vez que van a votar los argentinos, le dan una constancia de votación. Bueno. Yo esto, para ir, ¿cómo venimos? 42. Yo lo que quiero ir es a la manera de la votación. Todo esto es un poco lo que les decía hoy. Estas son las boletas de 2015, ¿sí? Muy similares a las que tenemos ahora, ¿sí? ¿Esto es un cuarto oscuro o una cámara secreta en las elecciones de la República Argentina? ¿Sí?
Cuando el procedimiento de votación es el siguiente, cuando el elector se acerca con su documento, se presenta con su documento, va y el presidente va a verificar, y los fiscales de los partidos o personeros de cada uno de los partidos, va a verificar que esa persona esté en el padrón y sea quien dice ser. El presidente de mesa le va a dar un sobre firmado por ese presidente de mesa y les va a dar también el sobre que está firmado por los personeros de cada uno de los partidos. Y va a ingresar a un aula y en ese aula va a encontrar esto, mesas donde están las boletas que van a tener que meter, ensobrar cada una de estas en el sobre que les dio el presidente de mesa. Ven que es totalmente diferente al sistema que tienen ustedes. Es decir, que el elector sale de ese cuarto oscuro, cámara secreta, o de ese cubículo que tienen ustedes cuando van a votar, con el sobre cerrado. Y eso va a garantizar el secreto del voto. Es decir, el elector va a entrar solo a ese lugar para elegir en tranquilidad la opción que tiene. Ese sobre lo va a meter en la urna y le va a dar ahí, el presidente le va a devolver el documento y le va a dar la constancia de votación. Ese es el procedimiento estándar de votación en la República Argentina, que aproximadamente dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Cada mesa de votación tiene un cuarto oscuro. Me dicen algunos, ¿y por qué se llama oscuro? Porque en realidad está oscuro. No, no está oscuro, es una característica que le pusieron los argentinos, ¿no? No es oscuro, sino que está cerrado de manera tal de que no se pueda ver de afuera, que es la gente que está circulando ese día por la escuela no pueda ver qué es lo que está haciendo el elector dentro del cuarto oscuro. Pero fíjense lo que es una elección. Y también yo les hablaba hoy de elecciones que no son simultáneas en la República Argentina, que tienen una reglamentación diferente, es decir, tienen una reglamentación provincial. ¿Sí? Estos son más datos, más fotos de lo que es una elección. Esto que están viendo acá es una elección provincial, parece una imprenta, ¿no? Miren, boletas en el piso por la cantidad de boletas que había. Esto pasó en Tucumán en el 2015. Y esto se debe a una mala regulación de la provincia en cuanto a la disposición de la cantidad de listas que se permiten en esos cuartos oscuros. Yo estuve en esa elección de Tucumán, estuvimos observando esa elección de Tucumán. Esa elección en esta provincia fue bastante cuestionada. Fue una elección donde en algunos lugares se llegaron a quemar urnas, donde se suspendieron las elecciones en algunos municipios muy chiquitos. Eso hizo que nos entrevistaran de todos los medios de comunicación, inclusive hasta el New York Times se interesó por lo que fue esta elección. Y lo que veíamos en el informe que elaboramos nosotros como observadores electorales, veíamos que se debía casi totalmente a la regulación, a la normativa electoral que tiene esa provincia, que es que permite que cualquiera pueda presentar una lista para ser candidato a concejal o a intendente en estos casos. Es decir, que a veces, para que se den una idea, en algunos municipios había, 3.000 empadronados y había 3.000 candidatos. Todos eran candidatos. O sea, se llegaba hasta esa cuestión. En esta provincia las elecciones son cada 4 años, es decir, que recién dentro de 2 años va a tocar de nuevo la elección y la provincia está tratando de ver si cambia su sistema electoral porque va a ocurrir seguramente lo mismo. Donde si poníamos que todos los personeros o los fiscales de los partidos políticos estaban presentes, pasaba lo que veíamos, que no quedaban mesas en el cuarto oscuro, en el aula, y las boletas las ponían en el piso porque las tenían todos los fiscales. Afuera estaban sentados controlando los votos. Había por ahí 30 fiscales y en el sobre no entraban 30 firmas para firmar todos los sobres que le daban. Esto es lo que ha pasado en una de las provincias argentinas, que no todas las provincias es igual, pero les traje el caso paradigmático. Y ya para ir empezando a cerrar la charla, el gobierno actual lo que está proponiendo es la implementación de lo que se llama boleta única electrónica. Y la boleta única electrónica es una mezcla entre lo que tienen ustedes de boleta única de papel con la aplicación de tecnología. ¿Qué es esto? Lo que se utiliza es una máquina, ahí la vemos atrás, que lo único que hace es imprimir la boleta única electrónica que le da el presidente de mesa. Esa boleta puede tener un chip o un código de barras. El elector
le da el documento, el presidente de mesa le da la boleta única electrónica que no está identificada con ningún tipo de número, nada, es un papel, y el elector va a un cubículo con esa máquina, mirando para él, y inserta esa boleta que le dieron, ese papel, y va a elegir mediante la pantalla táctil de esa máquina la opción del partido que quiere elegir y de los candidatos. Ahí los va a ver con las fotos, etcétera, etcétera. Va a poder votar en blanco si quiere, va a poder anular su voto, etcétera. Va a poder hacer todo lo mismo que podía hacer cuando votamos con la boleta de papel. Cuando está listo el voto, aprieta un botón y lo que va a hacer esa máquina es solamente imprimir la elección de ese elector en ese papel. El elector va a poder corroborar que lo que imprimió la máquina es lo que él votó, lo va a doblar y lo va a insertar en la urna de papel que está al lado del presidente de mesa. Es decir, es un mix entre lo que es la boleta única, pero con la aplicación de la tecnología. ¿A dónde está la solución que tenemos nosotros para los argentinos? Es en la dificultad. ¿Qué ocurre? Después de las 6 de la tarde, nosotros votamos de 8 a 6, después de las 6 de la tarde del presidente de mesa, para poder contar todos los votos. ¿Se imaginan? Tenemos acá 4 categorías. A veces estas categorías se cortan, se puede votar una categoría de un partido, otra de otro. El presidente tiene que clasificar las boletas de papel y tiene que contar y llenar planillas, y llenar las planillas a los fiscales, y eso se producen muchísimos errores. La solución de este sistema radica en que el presidente de mesa, cuando va a contar las boletas, abre esas boletas únicas electrónicas, las apoya con la máquina, el lector de la máquina, y adelante de los personeros, la máquina le va indicando un voto para tal partido, un voto para... las va clasificando automáticamente con la presencia del presidente de mesa y los fiscales. Los datos, los resultados de esto se imprimen, y se imprime también un certificado de escrutinio para cada uno de los fiscales o personeros. Es decir que tenemos un conteo de esa urna, nosotros tenemos 350 electores por mesa, en apenas 20-25 minutos. Hoy en día, para que se den una idea, un presidente de mesa que concurre a las 7 de la mañana, se queda hasta las 6 de la tarde presidiendo la mesa, recibiendo los votos, y contando los votos a partir de las 6 de la tarde, a veces se queda hasta las 12 de la noche. Con los errores humanos que acarrea esto por el cansancio que tiene cualquier persona que está tanto tiempo trabajando. Esto puede ser un tipo de solución que se va a tratar de implementar en la República Argentina, no ahora, sino en la próxima elección. Y ya para ir terminando, ya vi que me quedan 5 minutos, una de las preocupaciones, y que hablábamos ayer con Eduardo, y hablamos con Eduardo cada vez que vamos a diferentes misiones de observación electoral, y que nos preocupa mucho, es la apatía del electorado, estábamos hablando, ¿no? La apatía de este electorado que cada vez concurre menos a votar, y decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer campañas de difusión, hay que tratar de interesar al elector para que vaya a votar. Y yo les quería traer, para terminar, justamente un video que es una propaganda que se dio en la República Argentina hace muchos años, y donde va a aparecer, ustedes saben que el padre de la patria para la República Argentina, como es Bolívar en los países de Sudamérica, del norte de Sudamérica, para nosotros es San Martín. Van a ver a un San Martín en esta propaganda, y que ha causado bastante éxito en la República Argentina. ¿Por qué? Porque es una propaganda que llama al elector a votar. Y subirle el volumen, por favor, subirle porque... Y esta es la propaganda que tenían para que se acerquen los electores a votar. Hola, gorda. No, yo estoy acá saliendo de votar. No tengo ni idea quién voté. Te la agarré cualquiera, no me acuerdo. ¿A quién votaste? No sé, ahora es la primera que vi. ¿Qué me importa? Hay gente que dio la
la vida por este país. Votá con responsabilidad. Bueno, muchas gracias por el tiempo y a disposición para cualquier de las preguntas. Gracias.